Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la Nos convoca hoy un tema apasionante, el pasado judío de Madrid. Y para hablar de este pasado judío de Madrid, recibimos en Radio Sefarat a María Teresa Fernández Talaya, que es presidenta del Instituto de Estudios Madrileños. Buenas, bienvenida a Radio Sefarat. Hola, buenas tardes. María Teresa, ¿cómo surge la idea de hablar del pasado judío de Madrid en Centro Sefarat Israel? Bueno, pues esto fue una idea de un buenísimo amigo, Alfonso Ramonet, el jefe de protocolo del Arzobispado de Madrid, que él hacía unas actividades con los judíos en el Paseo de las Delicias, todos los años en la Pascua, celebrando la Pascua con los cristianos y los judíos, y a partir de ahí me dijo un día, dice, ¿vosotros no habéis trabajado nunca el tema de los judíos en Madrid? Digo, pues no, pero no estamos, nunca es tarde si la visa es buena, estamos dispuestos totalmente. Dice, pues yo te voy a presentar a la gente con la que yo tengo contacto de Casa Sefarat. Y fue él, Alfonso Ramonet, el que me puso en contacto con ellos, y bueno, empezamos a hablar sobre el tema y llegamos a la conclusión que sería estupendo organizar un ciclo de conferencias que miembros del instituto especializados en los judíos en España y los judíos en Madrid pudieran impartirlas. ¿Quién forma este instituto? ¿Qué tipo de disciplinas abarcáis? Vamos a ver, el instituto es un instituto de estudios locales, nos dedicamos al estudio de Madrid y toda la provincia, y forman parte del instituto diferentes especialidades, literatura, historia, arte, ciencias. Realmente no digo que sea multidisciplinar, pero sí abarcamos bastantes disciplinas. Todo lo que puede tener su origen en la ciudad, sean los grandes científicos o sean los grandes literatos. Se creó en el 1951 dentro de un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y seguimos perteneciendo a la CECEL, que es el Centro de Estudios Históricos de España, dentro del Consejo de Investigaciones Científicas. Este ciclo del que nos hablabas, que se desarrolló el mes de junio de 2016, llevaba el título de El pasado judío de Madrid, evidencias desde la arqueología, la documentación y la historia. Se impartieron en el Palacio de Cañete. ¿Y ahora qué ha sucedido con estas conferencias, María Teresa? Pues el instituto lo que ha hecho ahora es publicarlas, como hace siempre el Instituto de Estudios Madrileños, publica todos sus ciclos de conferencias, y este no iba a ser menos. Además es interesantísimo, y entonces hemos cogido las 4 conferencias que se han dado y se han publicado en este pequeño libro que vamos a presentar dentro de unos días. Háblanos un poquito de estas conferencias. Nos has dicho que son 4. Sí. Yo puedo leer que los nombres de los ponentes, pues son muy interesantes, son de referencia, ¿no? Sí. Vamos a ver, las conferencias, la primera fue las fuentes documentales para la historia de los judíos en Madrid. Siempre nos gusta ponernos en contacto con la documentación. En este caso, contamos con un miembro del instituto, que es la directora del Archivo de la Villa de Madrid, Carmen Cayetano Martín, y ella nos ha comentado cómo a través de esas fuentes documentales los judíos pues aparecen como negociantes, hay bastante documentación de contratos de compraventa, de servicios, hay noticias desde el siglo XIII en la ciudad de Madrid. Después hemos tenido con nosotros al catedrático Enrique Cantera Montenegro, que ha disertado sobre los judíos en el Reino de Castilla en los siglos del XI al XV. El catedrático Cantera Montenegro es uno de los mejores especialistas que hay en este país sobre la historia de los judíos. Entonces, pues habló de toda la generalidad de cómo se asentaron los judíos en Castilla. La verdad que fue interesantísima la conferencia, y además pues cómo fueron sus relaciones pacíficas siempre además con los cristianos hasta el siglo XIV. Y bueno, pues el judaísmo fue creciendo en España y bueno, tuvo sus repercusiones hasta que con la Inquisición pues fue obligada a su conversión o su expulsión del país, y nos lo ha contado todo con mucho detalle. Y después tenemos una conferencia que fue interesantísima, que fue la impartida por Esther Andreu, que es la directora de las excavaciones arqueológicas de la Plaza de Oriente y de la Armería de Madrid,
que es donde se supone que estuvieron los judíos en Madrid. Y Esther pues nos pone de manifiesto la existencia de un campamento, una guarnición militar de origen islámico que fue transformándose desde el siglo XI hasta la conquista cristiana por Alfonso VI con gentes provenientes de Toledo, y se fue constituyendo allí un reducto para los judíos. Y bueno, pues ella apoyándose en la arqueología es quizá la que nos ha clarificado más por qué y dónde se asentaron los judíos en la ciudad de Madrid. Y además ha proporcionado pues las imágenes de un maravilloso plato que lo encontraron allí, en fin, las evidencias arqueológicas y sobre todo desterrar otras ideas que había de otros asentamientos en Madrid que a través de sus investigaciones arqueológicas hemos podido constatar que nunca habían existido. Por ejemplo, cuando se habla de que los judíos ocupaban la zona de Lavapiés. Pues ella lo ha desmantelado eso. Dice que desde sus investigaciones arqueológicas no podría jamás decir que los judíos han estado en la zona de Lavapiés. Dice que efectivamente lo ha oído a muchos historiadores, pero como arqueóloga y ha excavado una barbaridad en la ciudad de Madrid en distintos sitios, ella jamás ha encontrado ninguna evidencia arqueológica que justifique esa idea de que los judíos estuvieron asentados en Lavapiés. María Teresa, ¿y por qué eligen los judíos asentarse en la zona del Palacio, en la Plaza de Oriente? Bueno, es que el reducto de Madrid en aquel entonces era muy pequeño. Claro. Ahí estaba el Alcázar y enfrente, claro, los judíos vivían muy cerca de la corte, porque todos sabemos que en ciertos momentos pues fueron asesores y fueron sobre todo financiadores de proyectos reales, ¿no? Entonces estaban muy cerquita de la corte. Y eso nos lo cuenta muy pormenorizadamente Tomás Puñal, el profesor Tomás Puñal, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que también es un gran estudioso de la judería de Madrid. Y bueno, pues lo podemos ver todo eso, o sea, los linajes que ha habido en Madrid, etcétera, y a qué se dedicaban, efectivamente, todos los judíos, toda la capacidad económica que tuvieron, en fin. Fue muy interesante todo el planteamiento que Tomás Puñal, que además Tomás Puñal ha sido el que ha coordinado todas las conferencias él, y la verdad que su aportación también creo que va a quedar ahí puesta de manifiesto en este pequeño librito, pero muy denso, Tomás Puñal es profesor de paleografía de la Universidad Rey Juan Carlos, y algo que creo que debemos destacar de Rey Juan Carlos. ¿Perdón? Esther Andreu también está en Esther Andreu, muy bien. Carlos. María Teresa, algo que creo que debemos destacar de este libro es que cuando lo leamos podemos estar seguros del rigor que nos aporta, ¿no? Porque hemos leído en muchas ocasiones otros libros que quizá no puedan, presentar este rigor, estos datos y estas evidencias, ¿no? Tanto desde la arqueología como desde la documentación y también la historia. Efectivamente, el libro es un libro muy documentado, con unas notas muy precisas, una aportación bibliográfica estupenda, y yo creo que bueno, pues que es un libro totalmente científico desde todos los puntos de vista que pueden estudiar un asentamiento como es la vida de los judíos en la ciudad de Madrid. ¿Eso significa que sería un poco árido para los que no seamos científicos? No, porque como las notas son notas a pie de página, son notas muy aclaratorias y bueno, lo que nos llevan es a los antiguos estudios que se han hecho para que todo el mundo pues sepa que no es la primera vez que se están estudiando los judíos en la ciudad de Madrid. Y entonces, bueno, creo que es fundamental que una publicación salga con sus notas aclaratorias, que son lo que le dan el valor científico en todo momento. Presidenta, ¿seguirá el Instituto de Estudios Madrileños interesándose por el tema de los judíos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad? Por supuesto.
seguiremos y no solamente en la ciudad de Madrid, sino que procuraremos ir estudiando otros aspectos en otras ciudades de los alrededores de Madrid. El instituto siempre está ahí vivo. En este momento estamos celebrando los 400 años de la Plaza Mayor de Madrid. Entonces, bueno, pues estamos ahí trabajando y en todo momento estaremos dispuestos a seguir estudiando el mundo de los judíos porque nos interesa especialmente a todos. ¿Desea añadir algo más antes de despedirnos e invitar a nuestros oyentes a acudir a la presentación de este libro? Muchísimas gracias. Yo invito a todos los oyentes de este espacio a que asistan a la presentación y allí pueden hacerse con el libro y leerlo y saber un poquito más de los judíos en la ciudad de Madrid. Bueno. Intento no estar muy bien para hablar porque estoy con una afonía hoy tremenda. Perdónenme si la voz me ha salido un poquito mal, pero me han pillado con una voz muy ronca. Bueno, pero lo que nos ha encantado su voz, que ha sido muy radiofónica, y lo que nos ha contado. Y les recordamos a nuestros oyentes que la cita es el próximo 22 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, ya saben, la sede madrileña del Centro Sefarad Israel, para presentar este libro, El pasado judío de Madrid, evidencias desde la arqueología, la documentación y la historia que nos ha presentado, del que nos ha hablado María Teresa Fernández Talaya, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños. Muchísimas gracias, María Teresa. Gracias a todos.